Somos creación de Dios. Nuestra identidad está en Cristo. Eso nos da un propósito, fortaleza y camino maravilloso que no está exento de dificultades y desafíos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Por ello, hoy iniciamos con una nueva imagen, con la que podrán reconocer e identificarnos como Primera de Villahermosa. Yo soy Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Primera de Villahermosa. Hola, paz de Cristo, jóvenes, espero se encuentren bendecidos, bien, aún en medio de esta adversidad. Dios está obrando y sigue obrando en nuestras vidas. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de saludarnos por este medio, que aunque hayan problemas, aunque hayan obstáculos que nos impidan reunirnos, nosotros seguimos buscando de Dios y eso es lo importante. Recordemos lo que dice su palabra en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esa es una palabra muy importante para la juventud, que no nos dejemos llevar por lo que dice el mundo, sino que confiemos en lo que Dios tiene para nosotros. Espero y podamos vernos muy pronto. Les envío un fuerte abrazo y que sigan buscando de Dios en sus hogares junto a sus familias. Aprovechemos este tiempo para hacer cosas que antes no podíamos hacer y que Dios siga obrando en nuestra vida. Un fuerte abrazo les envío. Que Dios les bendiga grandemente. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible.
Qué privilegio para mí poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión en vivo y también a través de sus dispositivos, con sus familias, en sus hogares, con padre y madre, y los que están solos, con la bendición de Dios, por supuesto. Privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Hoy le traigo el tema de la escritura titulado Quita mancha, el precio de Betel. Es hablar de la santidad. Nuestra cita bíblica en Génesis capítulo 35 versos 1 al 5 dice la escritura: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y otra escritura muy impresionante de la palabra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Escuche lo que dice el verso 13. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se refriega y se vuelve boca abajo. La palabra de Dios. Cuenta una historia que en una ocasión un joven se acercó a su pastor y le preguntó: pastor, ¿es malo fumar cigarrillos? Y el pastor le pregunta: ¿eres cristiano? Y él responde: sí, pero todavía fumo. Y él le cuenta: quiero que pongas atención en esto. Un aviador salió de su base a atacar determinado lugar. Cuando iba en las alturas se percató que una rata estaba mordiendo las cuerdas de su paracaídas. Entonces él tenía que tomar una decisión, o bajar para intentar sacar la rata, pero también se acordó que con la altura las ratas no resisten. Por lo tanto él se elevó hasta que la presión mató la rata. De esta misma forma, jóvenes, a causa de la altura, nosotros podemos quitar las ratas de nuestras vidas. Todos estamos deseando que Dios restaure nuestras vidas, trabaje en nuestro corazón, pero no podemos vivir con un espíritu de fingimiento que lo único que nos hace es un autodaño a nosotros mismos. Por eso es importante entender lo que antes sucedió con Gedeón para vencer a los madianitas. También lo que sucedió con este hombre con respecto a que Dios les mandó a quitar los ídolos. La decisión de quitar las ratas de nuestra vida no está en bajar a nuestra vida antigua, sino subir lo más alto en integridad a Dios, donde la unción del Espíritu Santo nos restaurará, nos ayudará y nos limpiará. ¿Qué significa entonces, de acuerdo a nuestra cita bíblica, Betel? Viene de esta palabra Betel, que significa casa de Dios. Y significa que la casa de Dios en todas nuestras áreas, no solo como una morada, sino también los beneficios que tiene la casa de Dios, porque usted y yo podemos habitar o morar en una casa, pero no disfrutar de los beneficios de la casa. Es como cuando algún amigo, como cuando algún invitado está en nuestra casa, pero eso no le da el privilegio de abrir el refrigerador y tomar lo que él quiera. Para ello hay ciertos privilegios, hay ciertas adecuaciones, hay ciertos momentos que le darán el derecho de poder disfrutar de esa casa. La Escritura, por lo tanto, nos dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto se santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas. Un mandato de Dios en Levítico 11:44. Y además en Hebreos 2:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Número 1. Te quiero hacer la invitación, querido joven, querida señorita, querido amigo,
que subas a Betel. La invitación de Dios. Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hay algo que debemos entender sobre la cultura del pueblo de Israel. Tenían ellos esta costumbre que habitaban en tiendas en el desierto, y si ellos decidían irse a vivir a otra parte, tenían que emigrar por causas mayores. Tenían que desarmar todo su campamento, desarmar las tiendas, quitar las estacas que le daban firmeza donde ellos estaban en sus tiendas, arriar todo el ganado. O sea, esto implicaba un trabajo de parte de ellos y no de Dios. Por lo tanto, Dios está diciendo en este versículo que desarmemos todo el campamento en el que nos hemos mantenido por mucho tiempo, y que ese sitio, debemos movernos de ese sitio. Implica que la santidad no solo consiste en un toque mágico de Dios, sino también implica un trabajo de nuestra parte. Dios te invita a moverte, a quitar tu tienda. Dios te invita a quitar las estacas de donde estás y moverte para el lugar al que Él te está llamando desde el momento que te hizo la invitación. Amigo, te invitamos a mover tus estacas. Te invitamos a mover tu tienda, joven. Te invitamos a moverte del lugar del confort donde te encuentras. Esta cuarentena a muchos les ha caído como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque se desentendieron de muchas responsabilidades, pero de nuestra responsabilidad espiritual, Hijo, Dios, Padre e Hijo, no nos exenta absolutamente de ninguna responsabilidad. Muy bien, pues entonces subir a Betel indica que Dios hoy nos está incomodando, diciéndonos que la santidad requiere trabajo y movimiento del lugar, y no solo movimiento del lugar, sino permanecer además en Betel. Número 2, quita, limpia y muda. Por cierto, quita, mancha me recuerda a un grupo cristiano musical que se llama Rescate. Al concluir este mensaje y al concluir la transmisión, les invito a que busquen en su dispositivo el grupo Rescate y escuchen la canción o la alabanza que se llama Rescate. Quita, limpia y muda. Hay algunos puntos importantes. Primero, dice la escritura, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, Jacob, un joven como tú y como yo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos. Dios no le tuvo que repetir la orden de preparación para habitar en su casa a Jacob. Solo le dijo una vez a Jacob y Jacob lo entendió. Creo que esto fueron algunos aspectos importantes que Jacob sabía que había que despojarse. Cuando tocamos el tema de la santidad, no es necesario que nos tengan que decir la lista de pecados. Tú te conoces, tu integridad, tu corazón, tus actitudes. A veces incomoda un poco hablar de algunas actitudes, pero con respecto a la santidad, tú sabes cuál es tu conducta. Tú sabes ahora sí que en qué área de tu vida cojeas. Lo mismo pasó con Jacob. Él sabía qué área había en su vida que estaba estorbando y que si no lo eliminaba arruinaría su comunión con Dios y no permanecería en Betel por mucho tiempo. Y vamos a analizar 3 áreas que Jacob consideró cambiar y que también nos compete. Primero, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quitar los dioses ajenos es que yo considero un privilegio el tener un Dios que nos ama con mucha pasión y con mucha misericordia. Jóvenes, un Dios que sea celoso de nosotros, que nos quiera para Él solo. Un Dios
que no está dispuesto a compartirnos con nadie, nunca ha estado dispuesto ni lo estará, que tú le pertenezcas a otro. Acuérdate que dice, o son de Dios o son del mundo, o eres frío o eres caliente. Cuando Jacob sale huyendo de la casa de su suegro Labán, su esposa Raquel hurta los ídolos, es decir, se los lleva a escondidas de Jacob. Jacob no se percató de ello. Entonces, por eso es que Dios lo llama a subir a Betel. Pero esos ídolos estaban interrumpiendo la comunión con él. Un ídolo, queridos jóvenes, es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida antes que Dios. Dios no es un ídolo. Dios es todo en tu vida, debe ser todo en tu vida. Dios es todo en mi vida. Cuando Dios ve que esos ídolos están ocupando su lugar, se lo reprocha a Jacob y te lo reprocha a ti. Y nos pide, como lo hizo con Isaac, a Abraham, que quitemos esos ídolos. Dios probó a Abraham y entonces cuando nosotros quitamos los ídolos podemos continuar y pedirle a Dios. Entonces lo importante aquí es entender que muchas veces creamos ídolos en nuestra vida y al crearlo adquirimos también hábitos malos en nuestras vidas y nos manchamos de idolatría y de pecado. La televisión se convierte en un ídolo y recibimos todo lo que ella nos transmite. Además, nadie dejaría, por ejemplo, pasar a un pederasta a tu casa para estar con tus niños, ¿verdad? Pero a través de la televisión, a través de los dispositivos, a través del internet, permites que todas esas cosas del mundo se transmitan a tu vida. ¿Por qué? Porque si la Biblia nos llama a renovar nuestra mente, a renovar nuestro corazón y nuestros pensamientos para cambiar nuestros hábitos, es a través de la palabra. Si no lo hacemos, y esto es viceversa, y escuchamos la música del mundo, vemos las cosas que están en el internet, acceso libre para todos, eso cambia nuestra conducta y nuestro ser. Así que todo lo que sea un ídolo y ocupe el lugar de Dios en tu vida, arruinará tu comunión con Él y tu vida de consagración y tu vida de santidad en Dios. Hoy tienes que analizar, querido joven, querida señorita, querido amigo que nos escuchas, que tienes que analizar en tu vida cuáles son esos ídolos. El que Raquel haya hurtado los ídolos de su padre también habla de las herencias malditas que traemos y que nos llevan a pecar, tales como el adulterio, el alcoholismo, la fornicación, son herencias idólatras de nuestros padres, así como también se heredan las áreas espirituales de Dios, tales como los dones y ministerios. Familias sacerdotales que heredan ministerios extraordinarios a sus hijos, también se heredan las maldiciones que se convierten en ídolos de prostitución, los cuales nos llevan a alejarnos de Dios. Bien, segunda área que Jacob comprendió que necesitaba quitar de su vida es la limpieza. La palabra limpieza viene de la raíz hebrea tajer, que significa ser brillante, ser puro, claro, no adulterado, incontaminado, moralmente inocente o santo. Si esta palabra, queridos jóvenes, tajer, significa todo lo antes mencionado, entonces debemos entender que está hablando en un tiempo presente y no en un tiempo futuro. Esto quiere decir entonces que Dios, nuestro supremo Dios, el eterno, espera que hoy y no mañana, hoy, queridos jóvenes, comencemos a limpiar nuestras vidas de toda inmundicia que nos rodea. No podemos decir que nos vamos a limpiar de todo esto o aquello mañana. No esperes para mañana. Eso no es lo correcto. Debe ser hoy, en el tiempo en el que Dios te tiene a prueba, en el tiempo en el que Dios te tiene en confinamiento, en el tiempo en el que Dios te tiene en cuarentena. Es en el tiempo de hoy, no mañana, que Dios te pide que lo hagas.
Tampoco puedes decir, hoy no estoy bien y mañana me sentiré mejor. Eso no es lo que Jacob hizo. Él dijo, tajer, limpiaos. La Biblia nos dice en Proverbios 22:11, el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Y si lo queremos parafrasear, diría, el que ama estar sano, limpio moralmente de su alma, ya que cuando hablamos, queridos jóvenes, del corazón, nos referimos al alma y a la mente. Dice la Biblia que el que quiere estar moralmente sano de su corazón se ganará el favor del Rey, es decir, del Supremo, de nuestro Dios, del Eterno. Dios ama la limpieza en nuestra vida y solo de esta manera nos ganaremos, queridos jóvenes, el favor de Él, ya que es el pecado en nuestra vida lo que nos trae división con Dios. Por lo tanto, primero, quitar los ídolos. Segundo, limpiarnos, quitar las manchas. Y al respecto, quiero leer la cita que leí al principio. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, verso 13. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Esto me recuerda la tarea de que a muchos de los que me escuchan no les gusta lavar los trastes. A veces vemos que en la cocina todo está limpio por el trabajo que hacen las extraordinarias mujeres llamadas mamás. Pero miren la forma como Dios habla y dice, limpiaré a Jerusalén, limpiaré tu vida, menciona tu nombre, limpiaré a Roberto como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Jóvenes, señoritas, para que podamos entender la limpieza que Dios quiere hacer en nuestras vidas, Él nos deja este sencillo versículo de la palabra que habla de algo doméstico. Ni usted ni yo podríamos usar un plato el cual está sucio, contaminado y que huele mal. Dios te quiere limpiar y nos invita a limpiarnos de cosas que marchitan nuestra relación con Él. Otra cita dice en Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, escucha, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Este versículo, queridos jóvenes, dejaría en un estado de shock, en un estado de frío a cualquiera al imaginarse la casa de Dios llena de inmundicia. Pero la verdad es que así estuvo en el tiempo del rey Ezequías y a veces lo está en algunas partes. Los sacerdotes habían convertido la casa de Dios en templos de prostitución y adoración a Baal. Pablo dijo que nosotros somos templos de Dios y morada del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo de Dios. Tú eres morada del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habita en vosotros, dice el apóstol. Y lo decía gente que estaba haciendo mal uso de la fornicación. A ellos se los decía. Adulterio, alcoholismo y una lista extraordinaria y tremenda. Debemos entonces, jóvenes, analizar qué áreas de nuestra vida están llenas de dioses paganos y dedicados a la prostitución para limpiarnos hoy y no mañana, así como lo hicieron los sacerdotes, limpiarnos ahora. Otra área que debemos limpiar es mudar vuestros vestidos, limpiarnos, cambiarnos, vestirnos de blanco, pero no físicamente, sino en el interior de nuestro corazón. El no bañarte, por ejemplo, en donde el clima es húmedo, como aquí en Tabasco. Estás saliendo de tu sanitario, estás saliendo de un baño fresco y resulta que estás sudando. ¿Te imaginas estar así durante un día entero? Durante 2 días, durante una semana. Es insoportable. Entonces,
¿Te imaginas una vida en la que nosotros estamos así? Una vida en la que ha pasado un día, 2 días, practicando el pecado, practicando la inmundicia, meses, semanas, y después de eso, que nos acostumbremos al pecado. Dice la Biblia que se quite la suciedad del desierto y se cambien de vestidos. Así que mudar vuestros vestidos, queridos jóvenes, quiere decir quitarse la inmundicia. Ezequiel, capítulo 24, verso 13. En tu inmundicia o en tu inmunda lujuria padecerás porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Dios te manda a tomar acción, a limpiarte de tu inmundicia. También me llama mucho la atención cuando Moisés le dice al Señor, Señor, heme aquí, porque el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, lo de tu vida pasada, lo que arrastras, porque el lugar en el que tú vienes es un lugar santo. Por lo tanto, Moisés tenía que quitarse ese calzado, esa inmundicia. La otra invitación es que limpiar o mudar vuestros vestidos es cambiar de vida. El apóstol Pablo dijo, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y escuche, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y empieza una lista. Efesios 4, verso 22 al 32. Fíjate, desechando la mentira, también nos dice que somos miembros los unos con los otros. También nos dice, airaos, pero no pequéis. Nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, la palabra de Dios. Y también nos recomienda, el que hurtaba no hurte más, es decir, las sandalias. Tienes que quitártelas y ya no volver a usar esas sandalias, porque Dios te ha santificado. Hay que trabajar, hay que hacer lo bueno para que tengamos que compartir con los demás. Y al final dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sed buenos con todos. Y podemos pasar, jóvenes, la vida así, con muchas cosas, y a veces hablar de extremos con respecto al Evangelio y seguir viviendo de la misma forma. Pablo por eso nos decía, despojaos, que quiere decir rechaza lo abominable, quita lo que te hace mal, deshazte de eso, no lo retengas, tíralo a la basura donde pertenece. Necesitamos un cambio de vida. Necesitamos un cambio de actitud y permitir nuestra comunión con Dios. Y nuestra comunión con Dios crecerá. Y mientras más alto en santidad, mientras más practiques los hábitos espirituales en tu vida, las ratas, la inmundicia, los roedores de tu vida que están rompiendo el paracaídas, morirán en la altura. Pero si tú tiendes a volar muy bajo, y aún más bajo con la intención de aterrizar, te puedes hacer mucho daño. De lo que Dios le pidió a Jacob, el número 3 es hacer un altar a Dios. Y ese altar es que Él le dice, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. El Dios que te salvó, el Dios que te perdonó, el Dios que te rescató, el Dios que te salvó, ese Dios, entonces te llama a que construyas un altar en tu corazón. Yo estoy ahora en el altar de la casa de Dios, el altar que extrañamos, en el que deseamos estar todos reunidos, adorando a Dios en la alabanza, entregados. Ese altar te manda hoy Dios a construirlo en tu corazón. Dios no solo quería que Jacob estuviera de visita en Betel, sino que Él deseaba que se quedara allí. Y se lo dijo, queridos jóvenes,
desde un principio se lo dijo. Y la única manera de permanecer en Betel es haciendo un altar a Dios. Por eso es una de las primeras indicaciones y la más primordial, a mi punto de vista, es de que Dios les manda a quitar, a despojarse, y lo tenía que hacer Jacob. No solo basta, queridos jóvenes, señoritas, amigos que nos escuchan, familias, padres, no solo basta despojarnos del pecado y tomar la decisión de cambiar la vida, sino que tenemos que levantar un altar a Dios. ¿Y qué significa levantar el altar a Dios? Significa mantenernos en constante búsqueda, en constante anhelo, en constante pasión. Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y estamos en constante pruebas. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que oremos, porque a través de la oración podemos vencer la tentación. Y es mejor prepararse antes que venga la tentación. La búsqueda incesante de Dios nos ayudará a mantenernos en santidad. Quiero cerrar con lo siguiente. Dios desde un principio deseó tener un pueblo santo, un linaje puro, jóvenes consagrados, sin mancha, y le está a veces decepcionando nuestra actitud. Debemos entender que la santidad no se logra por obras o por intentar no pecar y justificarnos con nuestras propias justicias, sino solo por la gracia de Dios, por el regalo, por la misericordia, por el perdón, por el arrepentimiento que tengamos en nuestro corazón de decirle al Señor que nos perdone, tal como el perdón que Él nos da. Debemos esforzarnos, queridos jóvenes, y poner de nuestra parte para mantenernos en santidad. Si verdaderamente deseamos que Dios restaure nuestra vida, si deseas que Dios restaure tu vida, debes vivir en santidad, ya que si no lo haces, entonces tu vida se verá afectada por lo que queda en tu corazón. Si eso que queda en tu corazón, por muy pequeño que sea, la Biblia dice que cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y Eclesiastés capítulo 10 verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, tanto las zorras como las moscas son cosas pequeñas, cosas que son insignificantes pero molestas, al igual que pequeñas locuras que ignoramos en nosotros, pero que si no ponemos atención y cuidado o las consentimos en nuestra vida y no las desechamos, arruinarán nuestra vida una y otra vez. La invitación a crecer en el Señor, a buscar a Dios, a practicar los hábitos para que tú ores, para que tú dependas de Dios, para que tú ayunes y para que tú leas la Biblia. No permitas que las cosas pequeñas te afecten. Las zorras son pequeñas, las moscas son pequeñas, pero hacen mucho daño. Quiero orar por ti y que oremos juntos y decirle al Señor que Él transforme tu vida y que quite la mancha, que te lave, que te purifique hasta que quedes limpio. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento acudimos al Espíritu Santo, al que tú nos mandaste, al de la promesa, al que prometiste que no nos dejaría solos, sino que nos ayudaría. Hoy, Espíritu Santo, cada joven que nos escucha en su hogar a través de esta transmisión, a través de los diferentes medios que tiene la iglesia, a los jóvenes de otra congregación, de compañeros, amigos,
Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a limpiarnos, a construir un altar para ti, a romper con esquemas, a quitar aquello que nos afecta, Señor, y cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Aquel joven que te necesita en su corazón, aquel joven que no puede dejar el cigarrillo, aquel joven que necesita dejar, Señor, la inmundicia, el pecado, ayúdalo en el nombre de Jesús. Cobra vida, Señor, por tu misericordia. No son nuestras obras, no es nuestro cambio, es nuestra actitud hacia ti, nuestra fe, y tú harás el resto, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús bendigo la vida de los jóvenes. Dales fuerzas para permanecer firme en medio del desierto. Dales fuerza para ser íntegros en medio de esta prueba, en donde nadie los ve, en donde no hay supervisión, pero que tu Espíritu Santo está allí. No vamos a entristecer más al Espíritu Santo, sino nos vamos a regocijar buscándote en constante oración, en ayuno y en tu palabra. Bendigo todo aquello, Señor, y reprendo aquello que el enemigo quiera hacer, toda prueba. En el nombre de Jesús la vencemos y somos más que vencedores. Muchas gracias por este momento, al que esté sufriendo, al que esté enfermo, al que esté pasando una necesidad. Ahora mismo, Señor, recibe restauración y recibe el consejo del Espíritu Santo. Quita la mancha de nuestra vida, quita aquello que nos estorba y ayúdanos a vivir en completa santidad para ti. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un abrazo para todos ustedes. Esperamos que pronto podamos volver a vernos en este lugar y reunirnos para alabar juntos en nombre del Señor. Quita la mancha que está en tu corazón. Dios te bendiga. Somos creación de Dios. Nuestra identidad está en Cristo. Eso nos da un propósito, fortaleza y camino maravilloso que no está exento de dificultades y desafíos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Por ello, hoy iniciamos con una nueva imagen, con la que podrán reconocer e identificarnos como Primera de Villahermosa. Yo soy Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Primera Primera de Villahermosa.